causadas por accidente ofídico. Puede ser impartida por el médico Ricardo Irán Ramírez Celis. Les recordamos que las preguntas se realizarán a través del chat y el médico estará contestando al final de la presentación las 10 preguntas más representativas. El médico Ricardo Irán Ramírez Celis es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es coordinador nacional de biotecnológicos en laboratorios Silanes. Ha participado en más de 10 cursos y congresos. Ha sido profesor y ponente en cursos, pláticas, talleres, congresos y simposios en más de 6 años como asesor especialista en laboratorios Silanes y es conferencista de tecnología para laboratorios Silanes. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, médico, con su presentación. Cris. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. A nombre de Laboratorios Silanes, a título personal, es un gusto estar platicando el día de hoy con ustedes sobre estos temas en cuanto a intoxicaciones por mordeduras de serpiente se refiere. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la presentación. En este momento voy a apagar mi cámara a fin de intentar mejorar la calidad de transmisión y voy a compartir mi pantalla para... Muy bien. Bueno, antes que nada, quisiera yo comentarles que nosotros en Silanes y a través de Retox hablamos mucho de la parte de la conservación de las serpientes, ya que, bueno, como ustedes saben, las serpientes tienen un papel primordial y fundamental en el equilibrio ecológico pues, en los ecosistemas y son, pues, muy importantes, ¿no? En ese sentido, pues yo quiero comentarles que, bueno, la conservación de estas es primordial y es fundamental. Comprender que dentro de la epidemiología que podemos tener a nivel nacional en cuanto a intoxicaciones por mordeduras de serpiente se refiere, realmente es bajo si lo equiparamos a otras etiologías como pueden ser la diabetes, la hipertensión y a algunas otras intoxicaciones como puede ser la picadura de alacrán. En este caso, pues realmente, si bien es de importante, y es muy importante y es de importancia porque realmente las intoxicaciones que se generan son y pueden llegar a ser graves, pues lo más importante es comentar que son accidentes como tal y teniendo como base esto, pues son prevenibles. Sin más preámbulo, bueno, pues comencemos ya propiamente a hablar sobre el tema. Y en este caso, pues bueno, las serpientes de importancia médico-toxicológica en México vamos a contar con 2 familias, la familia de los vipéridos, la familia de los celápidos. Y bueno, estos venenos que vamos a encontrar nosotros en las mezclas de los venenos de estas serpientes van a ser básicamente pues compuestos y mezclas heterogéneas de diferentes toxinas, como pueden ser neurotoxinas, enzimas y bueno, otros componentes. Y la función principal y primordial de estos venenos va a ser la alimentación, de manera secundaria la defensa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que al final de cuentas a la interacción poco fortuita con un ser humano va a ser siempre considerado un acto defensivo. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos un accidente con una serpiente y que llega a una unidad médica, lo que tendríamos que identificar primordialmente es si fue agredido por una serpiente venenosa o no venenosa. En caso de recibir un paciente que haya sido agredido por una serpiente no venenosa, como puede ser una culebra, quizá un pitón, una boa, alguna serpiente que pudieran haber tenido de mascota como una maicera o un alicante, en este caso, bueno, simplemente hay que llevar a cabo una adecuada limpieza de la lesión y bueno, ya el médico determinará si requiere pues quizá un tratamiento con antibiótico, con algún analgésico, antiinflamatorios, esto ya lo determina el médico. Ahora bien, si estamos hablando de serpientes venenosas, pues lo que tendríamos que identificar es si fue una agresión por vipéridos o si fue una agresión por elápidos. Teniendo esto como un preámbulo, bueno, comentar que
En el caso de los bipéridos, vamos a hablar de manera, pues, superficial, vamos a decirlo así, de las características más representativas para la identificación de un bipérido. Esto con la finalidad de que, bueno, si al centro de salud donde puede uno, ¿cómo les diré? Muchas veces la gente que llega a un hospital piensa que la unidad médica que lo recibe es un MP y les presentan al presunto culpable o una fracción del mismo. Entonces vamos a identificar algunas características macroscópicas que nos puedan permitir identificar a una serpiente o alguna fracción de ella si la presentan en la unidad, a fin de que, bueno, ustedes puedan, si es en ese momento factible y posible, hacer un diagnóstico con base a la identificación del ejemplar. Bien, en la familia de los bipéridos vamos a encontrar algunas de las serpientes, pues digamos, más famosas que podemos nosotros conocer en México. Digo famosas en cuanto a que son más conocidas pues por la mayoría de nosotros. En estas encontramos a las serpientes de cascabel y en algunas regiones, pues a las nauyacas, a los cantiles, entre otras. Estas familias, pues entran dentro de la familia de los bipéridos y bueno, si les llevan a la unidad médica o los agrede alguna serpiente y ustedes identifican que tiene un apéndice sonoro o cascabel, pues estaríamos hablando de que al paciente lo mordió una serpiente venenosa, en este caso un vipérido y en este caso un cascabel. Ahora bien, hay vipéridos que no tienen cascabel, ¿no? Que son de otro tipo. ¿Me permiten un minuto, por favor? Listo. Ay, perdón, una disculpa, tuve aquí un problema técnico. Bien. Otra característica que nosotros pudiéramos identificar para identificar una serpiente de la familia de los bipéridos, tenemos por un lado, bueno, el apéndice sonoro o cascabel, pero ¿qué pasa si la especie de que mordió a nuestro paciente no tiene un cascabel? Bueno, nosotros podemos utilizar su cabeza como una referencia. En el caso de los bipéridos, nosotros, como podemos observar en esta imagen del lado superior derecha, la cabeza de los bipéridos tiende a ser mucho más protuberante que el cuello, en la unión entre el cráneo y las vértebras cervicales. En este caso, se debe precisamente a que en la parte más posterior del cráneo vamos a encontrar glándulas del veneno, lo cual les da una apariencia como de robustez en la parte posterior y que, bueno, la literatura lo llega a mencionar como alguna cabeza triangular en forma de flecha, o yo diría más como una cabeza en forma de corazón, ¿no? A mí me recuerdan mucho a estos perros pitbull que tienen grandes maceteros y que se ven como muy amplios, muy anchos, digamos, de atrás, de donde están las mandíbulas, muy grandes, y con un hocico como un poquito más cortito. Entonces podríamos decir que tienen una cabeza como en forma de corazón con respecto al cuello, y esa sería una de las características. Otra característica y que va siendo, y que nosotros vamos a ir sumando a la anterior, es este orificio que ustedes ven aquí en esta imagen superior derecha de esta serpiente, vemos que tiene aquí un orificio y aquí tiene uno más grande que se encuentra entre este pequeño y el ojo. Esta estructura es conocida como foseta loreal o foseta termorreceptora y este va a ser un identificativo de la familia de los bipéridos, ¿no? Esta foseta loreal frontal, que es única y la tiene en ambos lados, nos permite la identificación de que es un bipérido. Esta a nosotros, pues bueno, es importante porque la gente va a referir que lo mordió una trompa de cochino, una cuatro narices, entonces nos ayuda a identificarlo, ¿no? Esta estructura pues va a funcionar pues, de una forma bastante interesante. La serpiente va
a sacar su lengua bífida, la sube, la baja, la retrae, la pone en la parte superior del paladar donde se encuentra el órgano de Jacobson y ahí va a generar una visión térmica del ambiente, capaz de detectar cambios térmicos de hasta 0.5 grados centígrados. Ahora bien, otra característica que podemos encontrar en la familia de los bipéridos es la piel. Muchas veces golpean demasiado al animal y es muy difícil identificar la cabeza o ya la cortaron y pues no trae cascabel o la especie no era de cascabel. Entonces, pues bueno, la piel es otra característica que nos puede ayudar. En el caso de la familia de los bipéridos, vamos a ver que tienen un patrón de piel quillada, es decir, que a lo largo de la escama corre una protuberancia y que le da este nombre de quilla, escama quillada, y se debe precisamente a esta protuberancia que corre a lo largo de las escamas. Esto nosotros lo encontramos en la familia de los bipéridos, en las serpientes bipéridas, y que haciendo una sumatoria, pues pudiéramos identificar al espécimen que nos lleva. Es decir, el espécimen que nos llevan tiene escamas quilladas, una cabeza triangular con respecto al cuello, la presencia de la foseta loreal o termorreceptora y en algunos casos un apéndice sonoro o cascabel. Aquí tenemos, por ejemplo, otra serpiente, vemos aquí tiene la nariz, entre el ojo y la nariz encontramos la foseta loreal, una cabeza triangular y escamas quilladas. Ahora bien, esta especie que yo aquí les presento es Bothrops asper o Nauyaca real. Es una especie muy representativa de los estados del centro y del sur del país, específicamente, bueno, la vamos a encontrar distribuida a lo largo de la vertiente del Golfo, desde el sur de Tamaulipas hasta prácticamente la península de Yucatán. Va a ser una serpiente que encontramos en los estados de San Luis Potosí, la podemos encontrar naturalmente en Tamaulipas, en Veracruz, en algunas regiones de Hidalgo, en Puebla, la encontramos ya posteriormente también en lo que sería Tabasco, en lo que sería Chiapas, en lo que sería pues prácticamente todo el sur, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y también en algunas regiones de Oaxaca. Va a ser una serpiente de importancia médico-toxicológica en el aspecto en que, pues, gran cantidad de los accidentes ocasionados por mordeduras de serpientes en algunos estados, pues van a estar relacionadas a esta especie, sobre todo en estados como Veracruz, el norte de Puebla, la Sierra de Hidalgo, el sur de Tamaulipas, van a ser, pues ahora sí, y San Luis Potosí, en la región huasteca, pues van a ser ahora sí que las regiones en donde el mayor número de accidentes lo vamos a tener asociados a esta especie en particular. Vean ustedes, tiene escama quillada, la piel de las serpientes, encontramos una cabeza triangular con respecto a su cuello en forma de flecha, una serpiente muy bonita, son robustas, llegan a medir más de 2 metros cuando ya están adultas. Si ustedes ven incluso en la imagen, se logran ver las fosetas loreales, están muy marcadas. Y bueno, encontramos esta pequeña manchita que se ve aquí es la nariz de la serpiente, la narina. Entonces, entre el ojo y la nariz encontramos precisamente las fosetas loreales o termorreceptoras. Cabeza triangular, escamas quilladas, fosetas loreales. Un indicativo de un bipérido y que, como ustedes pueden ver, no tiene un cascabel. Encontramos otras especies muy importantes, como pueden ser los cantiles, tienen las mismas características, al igual que la nauyaca no tiene cascabel, pero igualmente pertenece a la familia de los bipéridos junto con las serpientes de cascabel. Ahora bien, ya entrando a una cuestión más clínica, vamos a ver aquí lo que es la imagen del hocico de una serpiente. Este es el hocico de un bipérido. Como ustedes pueden darse cuenta, lo que encontramos al interior del hocico de las serpientes son parásitos. ¿Yo por qué les pongo esta imagen? Bueno, la base del tratamiento de un accidente ocasionado por una serpiente, por una mordedura, por una intoxicación, por un ofidio, se tiene que tener como base el conocimiento del abordaje del mismo y debe de realizarse de forma multidisciplinaria y de forma integral, en donde tengamos como base, como pilar, la administración de los fagotrápicos específicos en las dosis y cantidades adecuadas, a fin de llevar una adecuada neutralización del veneno y evitar riesgos de más daños y complicaciones,
Y por otro lado, un pilar fundamental en donde nosotros establezcamos el abordaje del paciente, como puede ser el ABC, la estabilización del paciente, el manejo del dolor, la antibioterapia, es decir, el manejo de cualquier complicación asociada a la intoxicación misma. Entonces, al ver esta imagen, pues bueno, nosotros tomamos como referencia esto, ¿no? Ahora bien, esto que ustedes ven del lado izquierdo es un estudio electroforético del veneno de diferentes especies mexicanas, de vipéridos. Como ustedes se pueden dar cuenta, comparten muchos de los lugares, muchas toxinas las comparten entre las mezclas de veneno y tienen algunas variabilidades en cuanto a la concentración se refiere. Y esto es marcado incluso en especies de la misma, bueno, sí, entre serpientes de la misma especie, mejor dicho. Ahora bien, ¿por qué pongo esta imagen? En ocasiones a mí me han preguntado cuál es la serpiente más venenosa de México. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta variabilidad en las mezclas de las toxinas, tendríamos que pensar que la serpiente más venenosa de México es la serpiente que muerde a nuestro paciente. Esa va a ser la más venenosa en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber qué cantidad de veneno inoculó, qué concentración de veneno inoculó, qué calidad de veneno inoculó y qué tan sensible es el paciente a este veneno. Teniendo nosotros en consideración esto, tendremos que abordar a nuestro paciente de forma emergente y considerándolo siempre con un alto riesgo de intoxicación. Ahora bien, dentro de las mezclas de venenos vamos a encontrar diferentes toxinas y es importante que nosotros conozcamos parte de la fisiopatología del veneno de los vipéridos para nosotros saber más o menos hacia dónde va a ir caminando esa intoxicación y qué tanto se puede llegar a complicar. Dentro de las toxinas más importantes que encontramos en la mezcla de los venenos de los vipéridos, vamos a encontrar lo que es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 lo que va a hacer es inhibir el factor 10 de la cascada de la coagulación y va a degradar directamente al fibrinógeno. ¿Esto que va a generar? Pues va a generar una anticoagulación, lo que se va a ver como sangrados locales y distales. Sin embargo, si en este momento ustedes en YouTube ponen ¿qué hace el veneno de las serpientes en la sangre? Se van a encontrar que lo primero que se forma son coágulos. Y entonces van a decir, ah, caray, pero a mí me comentaron que va a generar una anticoagulación por la degradación del fibrinógeno. ¿Por qué se forman los coágulos? Bueno, lo que sucede es que también vamos a encontrar unas toxinas conocidas como trombinoserpentinasas. Estas trombinoserpentinasas lo que hacen es que se unen al fibrinógeno nativo y van a generar coágulos, pero que son friables e inestables. Y esto lo vemos de manera inicial. Entonces, lo que sucede es que la fosfolipasa empieza a inhibir el factor 10 de la coagulación, empieza a pegarle directamente al fibrinógeno, lo degrada. Por otro lado, el fibrinógeno circulante se une a las trombinoserpentinasas y genera coágulos inestables, y lo que se va a generar es una coagulopatía por agotamiento. Y a lo largo del tiempo nosotros vamos a ver en nuestro paciente clínicamente como sangrados locales y distales. Aquí tenemos un dato de alarma porque si de inicio tenemos algún temor cuando vemos estos coágulos iniciales y a nuestro paciente le ponemos un anticoagulante, pues a la larga va a ser muy difícil revertir precisamente la coagulopatía que se empieza a generar. Entonces ahí hay que tener cuidado. Bien. Otra de las toxinas que vamos a tener presentes y que son muy importantes son las calicreínas. Estas toxinas lo que hacen es que activan a las quininas y este metabolito va a ser la génesis del síntoma más visto en un paciente mordido por un vipérido, que es el edema. Este edema se va a generar en la zona de la lesión en donde la serpiente inocula el veneno por el aumento de la permeabilidad capilar de los vasos sanguíneos, lo que va a generar esa extravasación y la formación del edema. Si este edema es progresivo, puede llegar incluso a un síndrome compartimental. Ahora bien, recordemos que no existen intoxicaciones locales. Toda intoxicación ocasionada por un animal, sea una viuda negra, sea un alacrán o sea una serpiente, va a tener un efecto sistémico. Toda intoxicación tiene su efecto local y su efecto sistémico.
Entonces, estas quininas que generan el edema de manera local van a tener también una actividad sobre los músculos lisos de los grandes vasos y lo que van a generar es una relajación de los mismos. Y con esto van a provocar una hipotensión en nuestro paciente. Ahora bien, otra toxina importante van a ser las metaloproteinasas que van a ser las responsables de generar la degradación de los tejidos y generar las necrosis directas por la actividad del veneno. Ahora bien, teniendo en consideración todas estas toxinas y todos estos factores, nosotros tenemos que tener en cuenta las posibles complicaciones que se pueden llegar a presentar en nuestro paciente. Y una complicación y un órgano muy, muy importante que nosotros podemos llegar a tener en un paciente mordido por vipérido es precisamente pues el riñón, ¿no? La insuficiencia renal aguda se va a presentar en todo paciente mordido por vipérido y va a estar determinado por diferentes factores. De manera inicial la vamos a encontrar por la nefrotoxicidad directa que tiene el veneno, ¿no? Pero que se puede llegar a acentuar y a quedarse como un daño permanente si no hay una neutralización temprana y adecuada de este veneno. Este daño renal va a estar determinado por diferentes factores y en ese sentido pues tendríamos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pues la hipovolemia le puede llegar a presentar, la hipotensión, la miotoxicidad, la hemólisis, todo lo que va a generar todos los daños que generan el veneno, pues bueno, le van a pegar directo al riñón, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Entonces, en conclusión, podríamos nosotros decir que el toxíndrome asociado a un ofidismo por vipéridos va a ser con características de miotoxicidad, con síndromes hemorrágicos, con insuficiencia renal y con componentes infecciosos que llegan asociados y que pueden llegar a generar incluso celulitis, incluso sepsis en los pacientes. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo a considerar en un paciente que ha sido mordido por un vipérido? Primero que nada, la edad, los extremos de la vida, la vulnerabilidad de nuestro paciente. Paciente pediátrico, adulto mayor. Un paciente pediátrico va a estar más comprometido porque por superficie corporal puede ser que esté más envenenado que una persona pues, de una talla mayor. ¿Por qué? Porque la serpiente no va a decir, paciente pediátrico y tantos kilos, le voy a poner poquito veneno porque está chiquito. O bueno, ya es un adulto mayor, ya su cuerpo está, pues ya tiene un deterioro natural por la edad, le voy a poner poquito veneno. No, la serpiente como esté de enojada lo va a inocular. Entonces, pues bueno, en el caso de un paciente pediátrico, pues al final de cuentas, si lo comparamos con un adulto de 30 años, un 80 y 90 kilos, pues va a tener menor superficie corporal el paciente pediátrico y pues va a estar más y más envenenado que un paciente de mayor talla, ¿no? Un paciente de mayor edad que ya pueda tener alguna enfermedad de base, que su cuerpo ya tenga un cierto deterioro, pues también se puede complicar. Ahora, aquí entramos a algo muy importante, el estado de salud de nuestro paciente. Y es fundamental. Paciente diabético. No se cuida muy bien, ya tiene cierto deterioro renal, ya tiene también hipertensión y toma hipertensivos y lo muerde una serpiente. Sabemos que el veneno de la serpiente va a generar una hipotensión y a esto le sumamos el medicamento que se toma nuestro paciente. Este paciente puede estar muy comprometido si no lo neutralizamos rápidamente ese veneno. Un paciente que ya tiene cierto deterioro en su riñón por la diabetes que tiene, por la hipertensión y demás, y lo muerde una serpiente, y sabemos que va a cursar con una insuficiencia renal aguda por el envenenamiento en sí, pues bueno, también va a estar muy comprometido. Entonces, cuando ustedes reciban a un paciente y ya estudien en conjunto el caso y determinen el grado de intoxicación en el cual se encuentra, abordémoslo de forma rápida, de forma, digamos, a fin de neutralizar el veneno lo más rápido posible y de esta manera disminuir el riesgo de complicaciones y mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Bien, ¿por qué? Una vez que llega el paciente, tenemos la referencia de que lo mordió una serpiente. Nosotros lo vamos a clínicamente identificar en algún grado de intoxicación.
La literatura nos dice que un paciente en un grado de intoxicación leve llega con hemorragias por los orificios de la mordedura y edemas moderados. La literatura nos dice edema menor a 10 centímetros, pero si hablamos de un paciente pediátrico, pues ya estábamos hablando de otros criterios, ya que 10 centímetros puede ser una zona muy amplia. Hay pacientes de 1 año que han sido mordidos por una serpiente de cascabel o por una nauyaca, y 10 centímetros puede ser una zona anatómica importante. Entonces, hablemos de hemorragias por los orificios de la mordedura y edemas moderados. En un grado de intoxicación 2 vamos a ver un acentuamiento de los signos iniciales y se van sumando otros síntomas. En este caso encontramos edemas de mayor amplitud y datos sistémicos como náuseas, vómitos, la presencia de triptenas y oliguria como un dato de alarma. Datos de laboratorio, incrementos en las creatinofosfoquinasas, incremento en la creatinina sérica, que ya nos habla precisamente del daño a nivel renal, y vamos a ver que los tiempos de coagulación se alargan en general. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Pues nosotros cómo lo vayamos abordando a nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de un paciente mordido por una serpiente de cascabel. El médico marca la zona de la mordedura y el edema a ese momento. Posteriormente marca a lo largo y a lo ancho de la extremidad el edema conforme se va presentando y va marcando la hora. Esto con la finalidad de ver cómo está pues manejándose el paciente clínicamente, qué respuesta está teniendo. Entonces, este es un paciente de aquí del Estado de México, no había antídoto en la unidad médica a la cual llegó, tuvieron que hacer una gestión para un préstamo de favoterápico, ya tenían ahí al paciente, entonces, pues bueno, prácticamente a las 3 horas recibe su primera dosis de favoterápico, por eso ustedes ven que tiene tantas marcas, ¿no? En cuanto a este otro paciente, tenemos un paciente pediátrico, vemos precisamente hasta dónde llega el edema, y aquí, bueno, no hay un compromiso vascular, no se nota algún daño en los tejidos más que muy superficial, entonces, pues bueno, un paciente que le fue bien, ¿no? En un grado de intoxicación severo ya tenemos necrosis del área afectada, ya tenemos un acentuamiento de los datos sistémicos como dolor abdominal, se llegan a generar parestesias, yo en lo personal nunca he visto una, pero bueno, la literatura lo refiere, y bueno, encontramos que ya hay hemorragias por los orificios, ¿no? Rectal, bucal, etcétera. Aquí ya encontramos datos de laboratorio muy alterados. ¿Yo por qué les pongo esta imagen? Esta imagen es de un paciente de Sudamérica, lo busqué en internet, yo no tengo datos de este paciente, pero sé que es un paciente que fue tratado sin antídotos. ¿Y por qué la pongo? Vean el momento en el que llega el paciente a la unidad médica. Un paciente que llega de manera tardía en un grado de intoxicación severo. Ya hay un daño importante en los tejidos, tenemos una extremidad ligeramente edematizada, pero con necrosis muy, muy abundantes y con hemorragias. Al paciente lo tratan clínicamente, la intoxicación va avanzando, se genera la momificación y muerte del tejido, obviamente pues tenemos todavía zonas necróticas importantes, pero lo que me llama la atención, vean el color de este paciente y véanlo aquí. El paciente pierde la falange, pero este paciente está ictérico, está amarillo. Seguramente se quedó ya con un daño renal y con un daño hepático. ¿Por qué les comento esto? Los favoterápicos lo que van a hacer es neutralizar el veneno y evitar que haya más daño de los tejidos y que el paciente se vaya complicando todavía más. En este caso se salvaguarda la vida del paciente, pero tenemos por un lado la pérdida de un dedo importante, pero por otro lado, pues vemos que este paciente ya tiene quizá un daño permanente en alguno de sus órganos. ¿Y esto qué implica? Pues mayor tiempo y mayor recurso de atención a este paciente. Por un lado, pues no, ya es un paciente que quizá estuvo, pues no sé cuánto tiempo en la unidad médica, que quizá pasó terapia intensiva, que si se quedó ya con un daño renal va a estar yendo a un hospital por sus hemodiálisis o por la terapia que los médicos establezcan. Pero por otro lado tenemos el entorno social. Entonces, que si la mayoría de los pacientes agredidos por
por vipéridos, son jefes de familia, gente que se dedica al campo. El quedarse con una lesión permanente pues cambia completamente el entorno familiar y social incluso de esta pequeña comunidad que es la familia y todo lo que va a acompañarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, el abordaje temprano, sin duda alguna, con los favoterápicos nos permite disminuir riesgos de complicaciones y mejorar el pronóstico de nuestro paciente. ¿Cómo van a ser las coagulopatías? Yo les presento un video, este es de Veracruz, es un bovino. Aquí encontramos precisamente las coagulopatías, el becerro pues aquí sangrando por el recto. En este momento ya había fallecido el paciente cuando sacan el video. Vemos las hemorragias importantes, rectales, encontramos aquí también hemorragias por el hocico, ¿no? En donde encontramos precisamente hemorragias de las encías, sangrado tubo digestivo en general. En el caso de los bovinos hay una parálisis del rumen y llegan a fallecer por falla cardíaca y por unas descompensaciones metabólicas que llegan a presentar. Ahora un video de un paciente de un paciente humano. Este es del Hospital de Loma Linda en California, el doctor Sean Bush. Ustedes pueden buscarlo como emergencias por animales venenosos, creo que se llama Nat Geo, la serie. Vemos que el paciente ya se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, un nivel de atención ya pues diferente en cuanto a los recursos con los que cuentan para el abordaje del paciente. Esto es bien importante, la extremidad está edematizada, pero a través de un ecodoppler no hay evidencia de que haya un compromiso vascular en la extremidad, por lo cual no se requiere una fasciotomía. Encontramos en este caso, voy a regresar tantito, el sangrado, ¿no? De los sangrados muy profusos del paciente, ya el paciente incluso con apoyo para respirar, sangrado de tubo digestivo, sangra por la nariz. Las fasciculaciones que se llegan a presentar no son muy frecuentemente vistas aquí en México, pero bueno, se llegan a presentar, ¿no? Un cuadro, sin duda alguna, de un paciente ya grave, un paciente que requiere mucho más recursos para la resolución del cuadro clínico. Y bueno, en ese sentido, pues tener en cuenta que el abordaje temprano del paciente y la neutralización temprana del veneno nos disminuye de manera muy importante el riesgo de este tipo de complicaciones y mejora de forma muy importante el pronóstico de nuestros pacientes. En un grado de envenenamiento muy severo podemos encontrar ya que el paciente se choque y que caiga incluso en coma. En cuanto a las dosis de tratamiento, pues esta información nosotros se las podemos compartir sin ningún problema, la guía de tratamiento. Estas son las dosis que se sugieren inicialmente de acuerdo al grado de intoxicación como ustedes reciban al paciente y en el cual ustedes lo puedan incluir de manera inicial. Tenemos una dosis para pacientes pediátricos y una para adultos. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que en la dosis de niños es más alta que en la de adultos. ¿Por qué se debe esto? Bueno, son un grupo de riesgo alto y al final de cuentas la idea es saturar rápidamente al paciente de antídoto y neutralizar lo más rápido posible el veneno a fin de disminuir riesgos de complicaciones. Mi recomendación es, en el grupo de pacientes de niños, nosotros tendremos que incluir también adultos mayores, que es algo que igualmente maneja la norma 033 de alacranismo, incluyen grupos de riesgo alto a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, pero aquí yo incluiría también a pacientes que tengan alguna enfermedad de base. Llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese enfermedad cardíaca o alguna enfermedad renal. ¿Por qué? Porque son pacientes que a la interacción con el veneno se pueden llegar a complicar rápidamente. Entonces, el revertir rápidamente los efectos del veneno, neutralizarlo rápidamente, estar siempre por encima de los niveles de veneno en sangre, nos van a ayudar a disminuir los riesgos de complicaciones en nuestro paciente y mejorar el pronóstico de atención en general. Ahora bien, entramos ahora a la parte de las intoxicaciones por elápidos o serpientes de coral. Aquí no voy a entrar en detalles con la parte biológica, porque la identificación de un coralillo verdadero
lo tiene que realizar un experto en la materia. Son difíciles de identificar. eh, Hay guías que por el patrón de coloración realmente no aplica a todas las especies que tenemos en México, salvo quizá del Bajío hacia el norte del país aplique, pero para otras partes del país no aplica. Entonces nos podemos llegar a confundir y pensar que a nuestro paciente lo mordió una serpiente no venenosa y de repente pues el paciente se pone muy mal. Los biólogos, si se dan cuenta, aquí sí tenemos escamas lisas. Dicen, no, les falta una escama aquí que tienen, por ejemplo, las culebras, ¿no? La escama loreal, donde estaría la foseta loreal de los vipéridos, ahí hay una escama en las culebras. En el caso de las serpientes de coral, no tienen esta escama. Entonces ellos cuentan las escamas entre el ojo y la nariz, buscan la ausencia de esta escama, miden o ven que los ojos sean pues pupilas redondas de color negro profundo, ojos tapatíos, así bien bonitos, ojos muy bispiretos, diríamos así coloquialmente, muy bonitos, casi del tamaño de su nariz, ¿no? Son serpientes inmensamente hermosas, preciosísimas. Entonces, pero desafortunadamente es difícil de identificarlas, ¿no? Entonces, aquí cuál es la sugerencia. Si a su paciente refiere haber sido mordido por una serpiente de colores llamativos y no tenemos a alguien que nos apoye con la identificación inicialmente, sospechemos que fue una coralillo verdadera. No entremos en detalles de verle los ojitos o quererles buscar escamas. ¿Por qué? Porque, pues vean, normalmente sus cabecitas son más pequeñas que un pulgar. Entonces, para ver una imagen de esta calidad, se requieren de cámaras de muy alta resolución y que ella pose y se deje sacar la foto, ¿no? Entonces, se vuelve impráctico, esto no es necesario. Si contamos con un experto en la región que nos ayude a identificarla, adelante. Esta, por ejemplo, es una especie que encontramos de forma endémica en nuestro país y que es una coralillo verdadera y que no podemos tener aquí un patrón de coloración porque ni siquiera tiene como anillos, ¿no? Como normalmente la conoceríamos. Ahora bien, en cuanto a la parte de los venenos, de la fisiopatología del veneno de estas serpientes, ¿qué podemos decir? A diferencia de una intoxicación por una nauyaca o por una cascabel, no vamos a encontrar esos sangrados profusos, esas necrosis, esos edemas. Y esto se debe a que entre el 90 al 95% de sus componentes del veneno van a ser neurotoxinas. Y aquí vamos a encontrar beta neurotoxinas y alfa neurotoxinas. Las beta neurotoxinas van a inhibir la liberación de acetilcolina y a destruir el botón presináptico. La alfa neurotoxina va a bloquear los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular y bueno, la actividad en conjunto de estas dos toxinas va a condicionar una parálisis flácida. Entonces, vamos a tener una intoxicación que es muy delicada porque si esta parálisis se provoca en el externón, en los músculos intercostales, nuestro paciente va a caer en un paro respiratorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta va a ser una intoxicación que va a ser diferente a la intoxicación por una cascabel o por una nauyaca y vamos a ver cómo es. Pues bueno, vean esta imagen del lado derecho. Más que ver los signos clínicos, ¿no? Veamos primero la imagen. No tenemos sangrados, no tenemos necrosis, no tenemos edemas, más que una pequeña lesión. ¿Qué es lo que refiere el paciente? La historia de la mordedura. Me mordió a una serpiente de colores llamativos, yo creo que es una coralillo, quizá las presente. ¿Siente algo? Pues sí, un poco de molestia, siento un adormecimiento de la extremidad. Empezamos a tener parestesias locales, que pueden llegar a ser extensivas a lo largo de la extremidad. En un grado de intoxicación moderado, vamos a ver que se acentúa la sintomatología neurotóxica, en donde el paciente pues ya tiene y presenta astenia, puede tener adinamia, visión borrosa, oftalmoplegia y un dato de alarma, disnea. Esto acompañado de un dolor, porque al final de cuentas, esa destrucción de la unión de estas, al final de cuentas, la destrucción de estas sinapsis, de este botón presináptico, lo que va a hacer es que va a generar también dolor en el paciente. Entonces, vamos a ver cómo neurológicamente el paciente se empieza a comprometer. Aquí vemos, por ejemplo, este video.
Vean, no hay necrosis, no hay edemas, no hay daño tisular evidente, pero ¿qué encontramos? Un deterioro neuromuscular importante. El paciente con mucha dificultad y con mucho dolor apenas si puede mover la extremidad. Un paciente con dificultad respiratoria ya marcada, que necesita apoyo para ventilar. Vean su expresión, está completamente desfigurada el rostro del paciente, tenemos un deterioro neurológico importante, incluso el paciente bromea con los médicos, no está siendo muy consciente de la situación en la que se encuentra, y esto nos habla precisamente de este deterioro. El paciente ya con un dolor aquí en el maxilar, un grado de intoxicación de moderado que se empieza a hacer severo, ¿no? En un grado de intoxicación severo ya tenemos precisamente estos dolores en el maxilar inferior, tenemos cialorrea, ausencia de reflejos y el paro respiratorio, que es por lo que nuestro paciente puede llegar a fallecer. Una vez que nosotros administramos la dosis específica de flavoterápico, la dosis de acuerdo al grado de intoxicación, pues vemos la resolución, la reversión de la sintomatología, el paciente ya sin el apoyo para ventilar, el paciente ya muestra una mejoría neurológica a la entrevista con el médico, el paciente ya puede, incluso empieza a mover de manera más fácil sus extremidades, ¿no? Ya tenemos una movilidad más adecuada, más normalizada, por así decirlo. Bien. Intoxicaciones por cascabel, naoyaca, cantil, intoxicaciones por coralillo. Nosotros tenemos en México dos flavoterápicos, uno que es para vipéridos y uno que es para elápidos. Y tenemos una forma de identificar el antídoto por el color de la caja. Si a nuestro paciente lo muerde una cascabel, una naoyaca, un cantil, una serpiente corredora de agua, una bufadora, una cuatro narices, una trompa de cochino, un vipérido, le tendríamos que administrar un antiviperino. La caja es de color verde. Si a nuestro paciente lo muerde una serpiente de coralillo, la caja del frasco es amarillo, un anticoral. Si ustedes se dan cuenta, clínicamente la intoxicación es tan diferente como es diferente una mordedura por cascabel y una picadura de alacrán. Son cosas completamente distintas. Los venenos son diferentes, el antídoto es diferente. ¿Por qué se los comento? Porque ya me ha pasado que incluso en zonas de alta incidencia de mordedura, al paciente lo muerde una naoyaca y de repente, oye, Ricardo, fíjate que lleva 150 frascos el paciente y no tiene una mejoría. Al contrario, se está deteriorando. ¿Qué estará pasando? Y cuando vemos, le están administrando el anticoral, o sea, un antídoto diferente. Entonces, por eso no hay una respuesta clínica, porque pues no es un antídoto que sea para esas serpientes, ¿no? Son antídotos específicos, son polivalentes para cubrir las familias de vipéridos en México, son polivalentes para cubrir las familias de coralillo en México, pero no tienen una actividad entre especies. Entonces, aquí entre familias, perdón. Entonces hay que tener esa precaución. Si a su paciente lo mordió alguna de estas serpientes, hay que poner el de la caja verde, y si lo mordió la coralillo, el de la caja amarilla. La tapa del liofilizado es verde y amarilla. Medidas de apoyo y todo lo complementario que el paciente necesite, pues es lo correcto. ¿Cómo se construye precisamente un tratamiento integral de las intoxicaciones? Pues la experiencia y capacitación médica son sin duda alguna lo que construye la base fundamental, son los cimientos sin duda alguna, en donde nosotros tenemos como pilar la administración de un flavoterápico en cantidades adecuadas y antídotos específicos. Y posteriormente, y de manera paralela, tenemos la parte en donde le damos todo lo que el paciente necesita. Si nuestro paciente ya llega grave, pues hay que estabilizarlo, hay que darle ese soporte de vida, asegurar la vía aérea, la circulatoria, establecer ese ABC que ustedes conocen. Posteriormente, pues el manejo del dolor. El manejo del dolor es muy intenso en los pacientes mordidos por serpientes vipéridas, nauyacas o cascabeles, porque al haber una degradación de tejidos, el paciente siente un dolor muy intenso. El manejo de la antibioterapia, si ustedes la incluyen, y el manejo de cualquier complicación que se llegue a presentar.
Si nuestro paciente ya tiene una insuficiencia renal, pues bueno, quizá vaya a necesitar una hemodiálisis o lo que ustedes determinen que necesiten, ¿no? Si este paciente en algún momento lo va a necesitar, pues hay que combatir la complicación como tal. Bien. ¿Qué no hacer? Pues todo lo que nos dicen las películas, ¿no? Que hay que cortarle y succionarle, que hay que ponerle un torniquete, que hay que darle un alcohol. Las incisiones y el intentar succionar el veneno lo único que generan es precisamente pues generar mayor daño tisular, por lo cual no están recomendados. La administración del veneno es parenteral, es una administración intramuscular la que realiza la víbora. El intentar succionar el veneno no va a servir de nada. Un torniquete. Los torniquetes tienen una función y es la de contener hemorragias. No van a funcionar para contener el veneno en el organismo. ¿Por qué? Los venenos tienen una enzima llamada hialuronidasa, que va a ser un factor de dispersión en el organismo. Entonces vamos a tener que va a viajar por tercer compartimiento también el veneno. ¿Qué es lo que sí es recomendable? Si nuestro paciente ya llega con un torniquete al hospital, no hay que quitárselo inicialmente o de un solo golpe. Hay que canalizar extremidad contraria y una vez que hayamos administrado el 50% de la dosis del favoterápico que ustedes hayan prescrito para el paciente, entonces ya se empieza a liberar lentamente el torniquete y se libera. Amputaciones o fasciotomías de primera intención no se necesitan, solamente que sí haya una evidencia del compromiso vascular de la extremidad, ¿no? Que realmente esté evidenciado que existe un compromiso en la vascularidad y que esté pues indicada esta maniobra. Remedios caseros no hay que dar, existen muchos. Hay estados en los que hay muchísimos, entonces, pues bueno, aquí no es recomendable bajo ninguna circunstancia el dar remedios caseros. Importante, el antídoto neutraliza el veneno, no repara los tejidos destruidos, recordar siempre no perder tiempo. Y esto juega un papel fundamental y primordial. El veneno va a ser como el fuego. Si ustedes se dan cuenta, el paciente va a ir cursando por diferentes grados de intoxicación, en donde pues cada vez se va complicando más. Y esto, si nosotros hiciéramos, pues sí, lo hiciéramos una semejanza al fuego, por así decirlo. Si nosotros tenemos un pequeño incendio en una cocina y tenemos un extintor, pues con ese mismo lo sofocamos y los daños y los recursos que se invirtieron para combatir ese fuego fueron mínimos. Si este fuego se extiende al comedor, a la sala, a los cuartos, se brincó a la casa del vecino y demás, pues ya llegaron los bomberos, ya llegó Protección Civil, ya llegó la policía, hay que acordonar, llegaron los seguros, se necesitaron mucho más recursos para sofocar este fuego y por otro lado los daños que generó fueron muchísimo mayores. En ese sentido, y teniendo esto como precedente o como base, pensemos que los venenos actúan de manera inicial. De ahí la importancia de contar con los favoterápicos para de esta manera neutralizar el veneno en el momento en el que el paciente llegue de acuerdo a su grado de intoxicación y de esta manera pues mejorar su pronóstico. Pues bueno, hasta aquí mi presentación. Yo aquí les dejo mi correo electrónico. No me queda más que agradecerles su tiempo y pues si hay alguna duda con todo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, médico Ricardo. Una excelente presentación. Le comento a todos los asistentes que en este momento ya se encuentra abierto el chat para que ustedes puedan escribir sus preguntas para nuestro ponente. Vamos a esperar un minutito para ver si tienen alguna duda y ahorita continuamos, médico. Órale. Igual les dejo aquí en el chat mi celular por cualquier situación o circunstancia, alguna duda que ustedes quisieran, con todo gusto podamos apoyarles.
Igual mi correo electrónico, estoy a sus órdenes. Cualquier información que ustedes tengan sobre los pavoterápicos o que ustedes quieran este, pues comentar, yo estoy a sus órdenes y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, médico. Bueno, creo que no tenemos ninguna duda, creo que todo quedó muy claro. Le agradezco mucho por tan importante sesión que nos brindó el día de hoy, médico. Y me gustaría para el cierre de nuestra sesión y el cierre de nuestro curso, cederle la palabra a la doctora Ana Dolores González Santillán, que nos va a apoyar para dar el cierre de Fíjate nuestro, que de aquí nuestro curso. perdón, ahora sí que te interrumpa, Cris, me están llegando, vi dos Ah, preguntas. ah, per- La primera habla de qué tiempo, perdón, doctora, ¿qué tiempo puede esperar el paciente para recibir el tratamiento? Bueno, en este caso lo ideal es hacer el tratamiento en cuanto llegue al paciente, ¿no? De repente el hospital de referencia está, como dicen en algunas regiones, a más de 5 horas, sobre todo si hablamos de un primer contacto. En este caso, pues habría que hacer una valoración inicial del paciente, estabilizarlo ahí, si ya llega grave, y valorar si se puede hacer el traslado o si se tiene que, bueno, trasladar el pavoterápico a la unidad para administrarse ahí. En este caso estamos hablando de tener o no tener el pavoterápico. Yo les comento, este año que tuvimos nosotros, 2020, tuvimos una compra por parte de Insabi que fue pues única en cuanto a compraron toda la necesidad que habían solicitado los estados y en este caso pues sería buscar, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, gestionar el contar con un antídoto, cuando menos una dosis inicial, incluso en el primer contacto, a fin de que en cuanto llegue el paciente y ustedes lo puedan, digamos, identificar el grado de intoxicación, administrar los antídotos en las dosis adecuadas. ¿Cuánto tiempo puede esperar? Pues es relativo a la condición en la que llegue. En este caso, pues habría que estabilizarlo y considerar ya sea el traslado del paciente o la recepción de los pavoterápicos. En este periodo de tiempo, pues tendrán ustedes que utilizar las herramientas con las que cuenten para mantenerlo estable y evitar pues, que se pueda complicar más. En cuanto a la evaluación inicial, ¿con qué frecuencia se revalúan de forma los pacientes? Bien, lo ideal es administrar la dosis que ustedes prescriben a su paciente en un periodo no mayor a 1 hora. Es decir, si su paciente ustedes deciden que requiere 20 frascos de antiviperino, esos 20 frascos, aforarlos en la solución que ustedes vayan a utilizar y calcularlo para que él ya lo tenga completo el tratamiento en no más de 1 hora. Posterior a la administración del favoterápico, nosotros lo podemos revalorar a la hora. ¿Por qué? Porque el antídoto va a tener su mayor efecto durante la primera hora. Entonces, si nosotros lo vamos, me ha pasado, por ejemplo, que llevan 50 antídotos, pero se los están administrando cada 15 minutos. Entonces, no le dan tiempo a que haga su efecto, ¿no? Entonces, la revaloración la podríamos nosotros hacer a la hora que administramos el antídoto y en ese momento tomar decisiones. Si el paciente está mejorando, darle un poquito más de tiempo y volverlo a revalorar a lo mejor a las 2 o a las 3 horas o incluso comenzar con una dosis de soporte. Normalmente durante la primera hora ustedes empiezan a ver la mejoría del paciente. La administración de líquidos. La administración de líquidos, pues bueno, va a depender también del paciente. Pacientes pediátricos, pues sí es algo delicado. Yo por eso les decía que debe de hacerse de forma multidisciplinaria y apoyarse siempre de algún pediatra que nos apoye a hacer precisamente pues el cálculo del volumen. Normalmente si ustedes ven una guía de tratamiento de laboratorio, dicen que en 250 mililitros aforar la dosis que ustedes determinen con sus pacientes, pero bueno, en este caso la terapia de líquidos sí va a estar pues determinada por la condición en la que vean el paciente, porque si aparte de intoxicado llega deshidratado y demás, pues hay que apoyarle también ahí con los líquidos. Esteroides o antihistamínicos. Ok. Así es. Estos medicamentos tienen una función específica. No van a tener un efecto sobre el veneno. Entonces, depende para qué ustedes lo vayan a utilizar. Si ustedes lo quieren utilizar porque
Quizá buscan que se genere una protección a nivel celular con el caso de los esteroides, porque el paciente, quién sabe qué otras cosas se tomó y trae incluso una reacción ahí rara, lo pueden hacer, pero no hacerlo pensando en que va a servir para la intoxicación, porque no les va a funcionar contra el veneno. Entonces, el medicamento que ustedes vayan a utilizar, saber para qué lo quieren utilizar, porque si es para mejorar la condición del paciente pensando en que tiene una actividad con el veneno, no la va a tener. Si lo utilizan porque el paciente tuvo una reacción adversa al antídoto, bueno, desensibilizo al paciente con alguno de estos medicamentos que ustedes comentan y continúo con la fagoterapia. Entonces, ahí sí sería valorar cuál es el objetivo de usar alguno de estos medicamentos. Hielo en la lesión. Esto es controversial. Incluso existe un estudio que está haciendo, o bueno, ya publicó el Hospital Juárez, en donde ellos utilizan hielo en forma de frappé y lo utilizan en cierto periodo y de cierta forma sobre la zona de la mordedura y les ayuda un poco con el edema. Sin embargo, pues también sabemos que el hielo va a tener pues una reacción a nivel tisular y puede comprometer todavía más los tejidos. Entonces, yo en lo particular no se los recomendaría. En este caso, pues honestamente yo en lo personal no lo recomendaría. Muchísimas gracias, médico. Creo que es la última pregunta que tenemos en el chat. Sí, ahora sí, doctora, una disculpa, muchas gracias. Perfecto, doctora Ana Laura. Doctora Ana Laura. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Creo que nuestro querido Cristian se quedó congelado. Ahora sí, ya lo veo que se mueve, Querido Cristian, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tener esta información. Me disculpo de primera instancia por no estar de manera inicial, sin embargo, sé que las actividades las lleva con excelencia la doctora Laura Carrión, así como todo el equipo de vectores que tiene a nivel estatal, que son excelentes. Sin embargo, y con la ayuda que nos brinda usted, Cristian, le agradezco mucho su apoyo y sobre todo toda esta información que a lo largo de estas semanas nos han podido compartir. Doctor Ricardo Irán, muchísimas gracias, además de elocuente, muy didáctica la información, no complicada, no compleja. Sí es importante que si alguien tiene alguna duda en relación a la distribución de los fagoterápicos, a cómo se entregan, en dónde están, la doctora Ana Laura tiene una logística perfectamente bien diseñada para que en los lugares en donde así se requieran estos insumos, tratemos de tenerlos en tiempo y forma. Entonces, acérquense con el personal del Programa Estatal de Vectores para resolver todas esas dudas y en la medida de lo posible evitemos pues todas estas dudas que todavía se tiene, de si se pone hielo, si antihistamínicos, etcétera, que muchas de las veces lo único que hace es comprometer la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias